Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más. Para los que son nuevos, soy tu nombre del canal, y me encanta traerles las últimas novedades, chismes y análisis de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, especialmente en el ámbito de las series y las celebridades. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos y que seguramente les va a encantar. Sí, estamos hablando de Kerem Bürsin. Pero esta vez no solo vamos a repasar su trayectoria o sus proyectos recientes, no, hoy vamos a hablar de cómo, al parecer, una persona especial cambió su perspectiva, su mundo, su todo. Y créanme, la historia tiene tela que cortar. Así que si les gusta el drama, el romance y un poquito de misterio, este es el vídeo perfecto para ustedes. Les prometo que no se van a aburrir ni un segundo. Y antes de que se me olvide, si aún no se han suscrito al canal, los invito a que lo hagan ahora mismo. No se pierdan ninguno de mis vídeos y únanse a esta gran comunidad que cada día crece más. Ahora sí, sin más rodeos, vamos al lío. Bien, como ya saben, Kerem Bürsin es un actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Su talento, su carisma y, por qué no decirlo, su innegable atractivo físico lo han convertido en una de las figuras más populares del momento. Lo hemos visto en papeles que van desde el chico malo y seductor hasta el héroe romántico, siempre dejando huella en cada uno de sus personajes. Pero hoy no vamos a hablar de sus personajes, vamos a hablar de la persona detrás del actor, de Kerem Bürsin, el hombre. Y es que en los últimos meses se ha especulado mucho sobre un cambio en su actitud, en su forma de ver la vida, incluso en sus redes sociales. Un cambio que, según muchos, tiene nombre y apellido, aunque él no lo haya confirmado abiertamente. Y es aquí donde entran las famosas mujeres idas y vueltas, ese término que hemos visto circular por internet y que sinceramente es bastante intrigante. ¿Qué significa esto? ¿Será que ha habido un vaivén amoroso en la vida de Kerem que lo ha transformado por completo? Bueno, prepárense porque voy a desglosar todo lo que sabemos, y lo que no sabemos, pero que hemos podido recolectar de fuentes confiables, o al menos, lo más confiables que encontramos en el vasto océano de internet. Empecemos por el principio, por las relaciones conocidas de Kerem. A lo largo de su carrera, hemos sido testigos de sus romances, algunos más públicos que otros. Sabemos que tuvo una relación muy sonada con el nombre de una expareja conocida de Kerem, una relación que captó la atención de los medios y de los fans, con portadas de revistas, entrevistas y toda la parafernalia que conlleva una relación pública. Luego, después de esa ruptura, lo vimos un poco más reservado, enfocándose en su trabajo y manteniendo su vida privada un poco más alejada del ojo público. Hubo rumores, sí, como siempre los hay, pero nada confirmado, nada que realmente pudiera sostenerse. Y aquí es donde empieza a ponerse interesante. Porque es después de este periodo de bajo perfil, que empezamos a notar cambios en Kerem. Sus entrevistas se vuelven un poco más profundas, sus publicaciones en redes sociales son menos frívolas y más reflexivas, incluso su mirada parece diferente, como si hubiera encontrado una nueva chispa, una nueva perspectiva. Y es justo aquí donde empiezan a aparecer las famosas mujeres idas y vueltas. La teoría más fuerte, la que más se ha repetido en diferentes blogs y foros, es que esta transformación en Kerem está ligada a una persona en particular. No voy a mencionar nombres, porque al no haber confirmación oficial, no quiero alimentar rumores infundados, pero sí puedo decir que se trata de una figura pública, con la que se le ha visto en algunas ocasiones, ya sea en eventos o en reuniones más privadas. Se dice que esta persona, de personalidad fuerte y con una visión de la vida muy particular, ha impactado profundamente a Kerem, abriéndole los ojos a nuevas realidades y ayudándole a crecer tanto a nivel personal como profesional. Y es que, según lo que se ha podido recopilar de diferentes fuentes, esta mujer no encaja en los clichés típicos de las celebridades. No es solo una cara bonita, sino una persona con mucha inteligencia, con ambiciones y con un pensamiento muy crítico. Al parecer, la conversación y el intercambio de ideas entre ellos ha sido muy enriquecedor para ambos, y ha llevado a Kerem a replantearse muchas cosas. Algunos fans, los más atentos, han notado pequeños detalles que podrían confirmar esta teoría. Comentarios en redes sociales, likes a publicaciones específicas, canciones que se han dedicado mutuamente en secreto, o no tan secreto, si prestas mucha atención. Son pequeñas migajas que al juntarlas, forman un rompecabezas bastante convincente. Pero claro, es importante recordar que son solo eso, migajas, y que la interpretación final depende de cada uno.
Pero lo que sí es innegable es que hay un cambio, un antes y un después en la actitud de Kerem, y la teoría de esta persona especial como el catalizador de este cambio es la que más resuena. Y aquí es donde entran las famosas idas y vueltas. Porque, como en cualquier relación, no todo es color de rosa. Se dice que ha habido momentos de cercanía y conexión profunda, pero también momentos de distancia y desacuerdos. Es como si la relación fuera una montaña rusa, con subidas y bajadas, con momentos de euforia y momentos de introspección. Y quizás sean precisamente estos vaivenes los que han forjado el nuevo Kerem, un Kerem más maduro, más consciente y más abierto a nuevas experiencias. Pero no solo se trata de una relación romántica, o al menos, no necesariamente. También se ha especulado sobre la posibilidad de una conexión a nivel de amistad profunda, de compañerismo, de almas gemelas. Quizás esta persona no sea su pareja sentimental, sino una confidente, una mentora, alguien que lo impulsa a ser mejor, a salir de su zona de confort. Y en este caso, las idas y vueltas podrían interpretarse como los altibajos de cualquier relación cercana, momentos de entendimiento y momentos de conflicto, que en última instancia, han contribuido a su crecimiento personal. Es importante recordar que las relaciones, de cualquier tipo, son complejas y a menudo turbulentas, y que es precisamente esta complejidad la que nos moldea y nos transforma. Y parece que Kerem no es una excepción a esta regla. Él también está viviendo su propio proceso con sus propias idas y vueltas, y está aprendiendo y creciendo en el camino. Ahora, no todo el mundo está de acuerdo con esta teoría. Hay quienes creen que el cambio en Kerem es simplemente una etapa de madurez, un proceso natural de crecimiento personal. Y es completamente válido. La vida no es una película romántica, ni una telenovela, y los cambios que experimentamos a lo largo de nuestra vida no siempre están ligados a una persona específica. A veces simplemente cambiamos porque queremos, porque necesitamos, porque la vida nos lleva por nuevos caminos. Pero lo que sí es innegable es que Kerem está diferente, y que este cambio ha generado mucha especulación e interés entre sus fans. Y eso es lo que vamos a seguir explorando en este vídeo. Porque más allá de si hay una persona específica detrás de este cambio, lo que realmente importa es el impacto que esta transformación ha tenido en su vida y en su carrera. Hemos visto, por ejemplo, que su elección de papeles ha cambiado. Parece estar buscando proyectos más arriesgados, más profundos, que le permitan explorar diferentes facetas de su personalidad y de su talento. No se limita a los papeles de galán, sino que se atreve a interpretar personajes más complejos y con más matices. Incluso su forma de interactuar con sus fans ha cambiado, mostrando una mayor cercanía y autenticidad, compartiendo momentos de su vida cotidiana, sus reflexiones y sus inquietudes. Y esto sin duda ha generado una mayor conexión con su público, que valora su honestidad y su transparencia. También se ha involucrado en proyectos sociales, usando su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes y para ayudar a los más necesitados. Es como si hubiera encontrado una nueva forma de darle un sentido a su fama, y es algo que muchos de sus fans han aplaudido. Pero, ¿qué hay de esas famosas mujeres idas y vueltas? Más allá de la especulación y los rumores, lo que sí sabemos es que Kerem ha estado rodeado de mujeres fuertes e inspiradoras a lo largo de su vida. Su madre, sus hermanas, sus amigas, sus compañeras de trabajo, todas han dejado una huella en su vida y han contribuido a formar la persona que es hoy en día. Y quizás esta nueva etapa, este cambio que estamos viendo, sea simplemente el resultado de la suma de todas esas experiencias y de todas esas influencias. O quizás si haya una persona en particular que haya acelerado este proceso, una persona que haya despertado algo en el que antes estaba dormido. La verdad, como siempre, probablemente esté en un punto intermedio. Lo importante en última instancia, no es saber quién es la persona detrás del cambio, sino reconocer que Kerem está en constante evolución y que está buscando su propio camino. Y eso es algo que todos deberíamos celebrar. Como fans debemos apoyar su crecimiento, sus decisiones y su búsqueda de la felicidad, sin importar si hay una persona específica o no detrás de todo esto. Lo importante es que él esté contento, que se sienta realizado y que siga siendo la persona auténtica y talentosa que conocemos y admiramos. Y es que al final del día, todos estamos en constante cambio, todos tenemos nuestras propias idas y vueltas, y todos estamos aprendiendo y creciendo en el camino. Y quizás la historia de Kerem nos sirva de inspiración para abrazar nuestros propios cambios, para aceptar nuestras propias imperfecciones y para seguir buscando nuestra propia felicidad. Hemos hablado mucho sobre las especulaciones,
sobre los cambios y sobre las posibles causas de estos cambios en la vida de Kerem. Hemos analizado las pistas, los rumores y las teorías más populares. Pero como siempre, la verdad es que la respuesta final la tiene él. Y quizás nunca la sepamos. Quizás él nunca lo confirme ni lo desmienta. Y está bien. Porque al final, su vida privada es suya, y él tiene derecho a mantenerla lejos de los focos. Lo importante es que sigamos disfrutando de su trabajo, de su talento y de su carisma, y que lo apoyemos en cada paso de su camino. Porque al final del día, eso es lo que hacen los fans de verdad. Y llegamos al final de este vídeo, que espero que les haya gustado tanto como a mí. Hoy hemos explorado la misteriosa transformación de Kerem Bürsin, las famosas mujeres idas y vueltas, y cómo todo esto podría haber cambiado su perspectiva de la vida. Hemos recordado que todos pasamos por procesos de cambio, que las relaciones, sean del tipo que sean, nos influyen y nos transforman, y que al final, lo más importante es ser felices y seguir nuestro propio camino. Así que en resumen, Kerem ha cambiado, sí, y quizás, como muchos de nosotros, ese cambio sea el resultado de una combinación de factores. Y está bien. Está muy bien. Lo importante es que él se sienta bien y que siga regalándonos su talento y su carisma. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo es lo que hace que este canal siga creciendo y mejorando. Espero que se hayan entretenido y que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la vida de Kerem y las especulaciones que la rodean. Si tienen alguna opinión, comentario o teoría que quieran compartir, no duden en dejarla en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Así que ya lo saben, los invito a interactuar conmigo, a compartir sus puntos de vista y a crear una conversación constructiva y amena. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido interesante y entretenido para todos ustedes. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y recuerden, no se tomen la vida demasiado en serio, disfruten del viaje. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.